Estamos en estudios con Santiago Mariani, que es coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para conversar de estos temas y otros de coyuntura. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Muchas gracias. El estilo confrontacional de la primera dama se repite cada vez que el Congreso la cita, ¿no? Responde a medias, no responde, e incluso a veces reta a sus interlocutores con algunas frases un poco picantes, ¿no? No ha perdido ese tono de soberbia pese a que ya no está en el poder y su situación, valgan verdades, es bastante complicada. Bueno, recordemos que ella desde el comienzo del gobierno de su marido, de Ollantumala, mostró, digamos, buenas dotes como comunicadora y era prácticamente quien a través de los, digamos, portales o a través de las redes comunicaba, y también quien enfrentaba a los medios. Humala más bien era una persona distante con los medios de comunicación, no se sentía cómodo, de hecho hasta cuestionaba a los periodistas y decía, esas son las preguntas que les enseñan a hacer ustedes, es decir, tenía pocos reflejos comunicacionales y su esposa aprovechaba bien ese espacio que dejaba el presidente, y para gusto de muchos obviamente se sobrepasaba en su rol comunicando los temas del gobierno. Claro, eso es lo que finalmente, ¿no?, le valen estas denuncias por usurpación de funciones que también la tienen yendo y viniendo del Congreso. Claro, porque el problema con una primera dama es cuando una primera dama que no tiene responsabilidad política porque no fue elegida por la ciudadanía y está muy cerca de quien es su marido, el presidente, si no está delimitado legalmente cuáles son sus funciones, si tiene algún presupuesto que debe gastar y rendir cuentas, ahí vienen los problemas, porque todo se maneja en un área gris donde puede haber abusos. Y creo que todavía el Perú se merece ese debate, ¿no? El rol de las primeras damas, que en este caso, con la primera dama actual, tiene un perfil absolutamente bajo, entonces esa discusión, digamos, pareciera ser como que ha quedado ahora. Además en un tono un poco machista también, ¿no? De no permitir que el hombre y la mujer estén en igualdad de condiciones, pese a que, claro, el cargo lo ostenta el presidente de la República y no la primera dama. Bueno, quien es elegido es el presidente o la presidenta, digamos, para gobernar. ¿Te parece si vamos al Congreso de la República? Igor Malca nos tiene novedades allí, justamente para darnos material para seguir comentando. Igor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Declara Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, que ha estado durante casi 5 horas ante la Comisión La Valla. Las respuestas de la señora Heredia sean exactamente aquellos datos que ellos introducen en sus propias preguntas. De manera que es natural que haya, de un lado, insatisfacción aparentemente por las pocas respuestas, pero eso es lo que toca. No hemos venido aquí a confirmar hipótesis absurdas de entrega de dinero, de actos irregulares, porque eso no han ocurrido. Trabajar únicamente sobre la base de delaciones o declaraciones de un colaborador eficaz o de un testigo, sin que se haya hecho siquiera un mínimo de verificación, es una irresponsabilidad. En todo caso, esta es una comisión política. Hace más de 2 años el Ministerio Público ya viene investigando todos los temas sobre los cuales hoy se han referido en la comisión. Hoy mismo tenemos 2 investigaciones grandes, una por lavado de activos y la otra por gasoducto. Y esos temas están incorporados en ambas fiscalías, reitero, de hace mucho tiempo. Esta comisión va a trabajar todavía 180 días. Cuando termine, lo más probable es que las investigaciones de las fiscalías estén también concluyendo. ¿Y a dónde va el resultado de una comisión investigadora? A la fiscalía. Llegará entonces probablemente 2 años tarde de aquella investigación que la Fiscalía ha venido haciendo ya desde hace mucho tiempo y donde, por supuesto, nosotros hemos participado con bastante amplitud, dando toda la información que la Fiscalía requiere. Hoy mismo el fiscal, por ejemplo, en el lavado de activos, acabamos de llegar de Brasil, una serie de testimonios adicionales, 5 testimonios en la semana anterior, y creo que esa investigación es mucho más seria, más objetiva. Aquí lo que prima es la parte política, pero esas son las reglas en la democracia y nosotros asistimos con todos. Por eso noto un poco de menosprecio quizás por este poder del Estado. Nosotros con todo respeto decimos que la forma como se conduce una investigación sin un diseño adecuado,
sin preguntas que busquen hechos, sino más bien que intenten confirmar afirmaciones, tienen poco sentido objetivo. Cuando, por ejemplo, a mi defensor me pretenden sentar a 2 metros de quien yo patrocino, es una barbaridad jurídica. Cuando, obviamente, aquí hemos sentido una clara restricción al derecho de defensa. Cuando pido la palabra y no se me permite hablar, los abogados en el mundo, y aquí en este congreso también, porque hemos venido muchísimas veces, podemos pedir aclaraciones, podemos objetar incluso una pregunta, pero sobre todo pedir aclaraciones. Y eso aún no eso incluso no se ha permitido. Para la congresista Barta, presidenta de esta comisión, el defensor es un convidado de piedra que está al costado de quien patrocina y nada más. Si yo no hubiese protestado, me hubieran mantenido como en los primeros minutos a 2 metros de la patrocinada. ¿Eso es defensa? Eso no es defensa. Eso es... ¿Esta situación podría generar un recurso judicial para anular esta sesión? Mire, yo suficiente con trasladar esto a la opinión pública, que tomen conocimiento de la forma absolutamente irregular y arbitraria cómo se maneja el derecho de defensa en el Congreso de la República, en esta comisión. Es la única, yo diría, es la única comisión, porque luego en las demás comisiones la interacción entre congresistas, investigado o invitado y defensor ha sido adecuada, porque eso manda la ley. Yo no voy a interponer ningún recurso, pero notificado están quienes vengan a esta comisión, porque aquí se está restringiendo el ejercicio del derecho de defensa. La Fiscalía, Nadine. Ella tiene una citación, me parece, para el 21, una ampliación de declaración en el caso de lavado de activos, e irá asistiendo a cuanta citación como hasta ahora ha venido ocurriendo. Hay un tema... En esta sesión ha reconocido que conoce a Marcelo Odebrecht y que incluso ha habido una reunión en el departamento de campaña del señor Ollantumal. ¿Esto preocupa? A ver, yo he estado en la declaración de Marcelo Odebrecht y lo publicado en medios no se ajusta exactamente a la realidad. Como he dicho siempre, es un documento que permite trabajar tanto al fiscal como a la defensa, que permite introducir nuevas líneas de investigación y que permite sobre todo aclarar un conjunto de conceptos que aquí se dan por hechos. La información de hace una semana de 5 testigos brasileños, también acogida a la colaboración eficaz, sirve para lo mismo, diría, para aclarar conceptos que aquí se dan por hechos. ¿Recibieron o no los recibieron? No, la posición ha sido siempre que no se recibió ningún dinero o ninguna cooperación de la empresa Odebrecht ni de ninguna otra empresa brasileña. Entonces, muchas gracias. ¿Va a salir Nadine Heredia? ¿Ya la Nadine Heredia va a declarar, señor Pedraza? Muy bien. Bueno. No va a declarar Juan Carlos. Al inicio de esta larga sesión durante la tarde, Nadine Heredia estableció que iba a dar declaraciones a la prensa al finalizar esta sesión, pero bueno, esta se ha prolongado por más de casi 5 horas y parece que ya ingresó a la sala de embajadores y luego pues se ha marchado ya sin declarar ante nosotros. Ha estado ante los comisionados, ante la comisión Lavallato, respondiendo pues varias preguntas referidas pues al tema en cuestión. Pero espérate, que sí, está saliendo Nadine Heredia, ahí está. Vamos a ver si acepta algunas preguntas. Señora Heredia, ¿qué tal? Buenas noches, señor Heredia, ¿cómo está? ¿Qué nos tiene que decir sobre su presentación en esta sesión, señor Heredia? ¿Qué sensación le deja su participación en esta sesión de la Comisión Lavallato? Buenas noches. Como en las demás comisiones hemos venido a colaborar con la comisión investigadora. Lamentablemente no se me ha permitido el derecho a la defensa, ha habido restricciones a mi defensa, como ya lo ha señalado mi abogado Wilfredo Pedraza, y ustedes todos han sido testigos que no se ha podido llevar a cabo fehacientemente el derecho a la defensa. En todo caso, hemos venido a colaborar con esta comisión que lamentablemente esperaba seguro que yo respondiera sobre cosas que no han ocurrido, como han señalado algunos testigos, mal llamados colaboradores, en este caso en particular. No habría forma de no colaborar si estoy acá por un promedio de 5 horas, entonces hemos estado colaborando con este poder del Estado, pero también con la restricción que tenemos de la carpeta fiscal en la que estamos participando,
en una investigación y que es de carácter reservado. Entonces, eso no lo han entendido muy bien, creo, los congresistas de la comisión y, en fin, es algo que voy a continuar haciendo, seguir en el país para seguir colaborando con las investigaciones. Estas declaraciones de Martín Belaúnde del Ocio no le preocupa, señora Nadine Heredia, lo que ha dicho en la Comisión Lavallato. Sí, yo he tenido conocimiento por la participación del señor Belaúnde y es curioso que sean básicamente las mismas declaraciones de un colaborador eficaz, ¿no? Entonces hay que merituar también las declaraciones que no tienen prueba. Yo creo que la Fiscalía va a tener ahí un trabajo que hacer, que corroborar los dichos de personas, porque decir muy alegremente cosas no significa que eso haya ocurrido. Y corroborarlos con otra persona que dice lo mismo y que al parecer, curiosamente, tienen la misma versión, menos, porque no existe ninguna prueba de lo que están diciendo. ¿En qué circunstancias hubo reuniones con Marcelo Odebrecht? ¿Lo recuerda? ¿O Bueno, con Jorge Barata? Como ya lo hemos señalado tanto el presidente Ollantumala como yo, en las circunstancias de una campaña política. Acuérdense que en la campaña del 2011 a Ollantumala le decían que era el cuco de las inversiones, ¿no es cierto? Era un poco el estereotipo de un candidato anti-inversiones. Y como todos los candidatos, que ya además han declarado públicamente, nos hemos reunido, y yo he acompañado al candidato en reuniones con empresarios, no solamente de Brasil, de otros países también, incluso obviamente nacionales, gremios empresariales que concentran a la mayor cantidad de empresarios en el Perú. Entonces, en ese sentido, esa fue la participación para escuchar el plan que tenía el candidato Ollantumala, pero de eso pues no puede venir que se entregaron, primero dicen 300, luego 400, luego 1 millón, luego 3 millones, ya es como que los números se desdicen entre sí, ¿no? Señora Nadine, ¿cuál es su opinión respecto a que también el Pleno del Congreso ha aprobado el informe de la Comisión de Fiscalización por presunta usurpación de funciones? Incluso ha mandado esta denuncia a la Fiscalía. Sí, miren, ese es otro tema, ¿no? Porque el Congreso, las comisiones investigadoras básicamente están dirigidas y por la mayoría parlamentaria. Y, por ejemplo, en esta comisión solo se me ha llamado una vez como invitada y de frente se me pasa a un informe donde ya me están pasando a la Fiscalía. Entonces yo eso es lo que espero de esta comisión también, que me pasen a investigada inmediatamente, porque ese ha sido el curso de las investigaciones dentro de las comisiones del Congreso. ¿No le preocupa este informe que fue aprobado por el Pleno? No, la verdad no me preocupa lo que puedan informar las comisiones del Congreso. Yo creo que las cosas hay que verlas en la Fiscalía. Y como cualquier político que haya acompañado un gobierno, debe estar en el país. Y aquí estamos nosotros, dos, el presidente Ollantumala, estoy yo también, renunciado a mi trabajo para venir y decir, aquí estamos, no nos vamos a ir ni a escapar, ni fugar, sino a hacer frente a las investigaciones que se están dando, porque para nosotros es de prioridad que se transparente esta situación. Señora Nadine, los presuntos aportes, esa posición de que es víctima de un revanchismo político a raíz de estas acusaciones e investigaciones que se cierran en su contra. Sí, yo me ratifico, yo creo que esa es una motivación meramente política, ¿no? Porque básicamente me invitan y luego me tratan como investigada, me restringen el derecho a la defensa, luego ya me pasan como investigada y no me vuelven a citar y de frente ya arman el informe acusatorio ante la Fiscalía. Entonces es como un círculo, ¿no? Un círculo vicioso que comienza en el Congreso, en las comisiones investigadoras y termina en la Fiscalía. Entonces no hay que duplicar las funciones, ¿no? Hablando, digamos, de usurpación de funciones, podríamos decir que el Congreso está usurpando las funciones de la Fiscalía del Ministerio Público, porque ellos tienen una información y luego trabajan
su propio informe que va de nuevo a la Fiscalía y como una retroalimentación entre ellos. Son distintos dentro de la democracia. Investigaciones del Congreso. Por eso digo, son necesarias, hay que pasarlas, pero de acá a la Fiscalía, porque ese ha sido el trayecto de todas las investigaciones contra nosotros, y leerán ustedes, si tienen paciencia, los informes que las comisiones arrojan y se darán cuenta del nivel de estas comisiones y de lo que... Hay informes también en contra de su esposo, el expresidente de la Comisión de Defensa. ¿Cómo toma eso? Muy bien. Se retira entonces Nadine Heredia luego de casi 5 horas de haber declarado ante la comisión. Lavallato Juan Carlos pasa a retirarse. Entonces llama la atención que está con bastante seguridad y del Estado además en esta oportunidad. Así que ya lo has oído, ha negado, pues ha rechazado todos sobre todo las versiones que vienen desde Brasil respecto a la entrega pues de $3 millones, además de señalar que se ha vulnerado su derecho a la defensa durante el desarrollo de la sesión. Incluso Wilfredo Pedraza se sentó a unos metros de ella hasta que pudo ser invitado por no precisamente la presidenta de la comisión, sino otros parlamentarios como Víctor Andrés García Belaunde, para que se acerque también a la mesa a sentarse, a asesorarla en todo momento, aunque no se le dio la palabra sino hasta el final, y es un poco de lo que se quejaba pues tanto Wilfredo Pedraza como Nadine Heredia en este caso. Ya lo has oído, para ella prácticamente el Congreso está usurpando las funciones de la Fiscalía, aunque sabemos pues que uno va por el ámbito judicial y el otro es en el ámbito político, pero ambos válidos en un Estado de Derecho. Perfecto, Igor, muchísimas gracias por la información. Sí, efectivamente, ha tratado de delimitar bien la cancha. Este es un plano político, en la Fiscalía es donde se deciden las cosas. Más o menos esa es la filosofía Heredia, Santiago. Sí, pero creo que más allá de este caso puntual, que es uno de los que está ahora en el ojo público, habría que preguntarse también qué es lo que está sucediendo con los poderes judiciales de nuestras democracias, porque así como nuestras democracias han logrado establecer mecanismos en los cuales el acceso al poder es solamente a través de elecciones, hemos logrado tener orden macroeconómico. Ahora creo que es el momento de repensar, a partir de lo que ha sucedido en Brasil, que muestra justamente un poder judicial que frente al poder político tiene una cierta capacidad para poder investigar y pedir rendiciones de cuentas, qué es lo que está sucediendo con nuestras democracias, y creo que es el momento de repensar y rever cómo fortalecer nuestros poderes judiciales para que efectivamente tengamos un sistema de alerta temprana que pueda de alguna forma generar un marco de menores incentivos para que este tipo de cosas, digamos, no vuelvan a ocurrir, o que si ocurren, justamente sepan quienes delinquen, que van a estar, digamos, perseguidos por una justicia donde van a tener que estar dando respuestas. Muchos han criticado en el sistema de justicia peruano, tanto el Poder Judicial como Fiscalía, de que hubo mucha lentitud, mucha pasividad, y que si no hubieran llegado las noticias desde fuera, es poco lo que acá se hubiera podido avanzar con la voluntad un poco lenta que tenían nuestras instituciones. Bueno, es probable que eso sea así, porque el caso de Toledo, por ejemplo, que ha dejado de ser presidente hace 10 años, recién ahora y a partir de lo que sucede en Brasil estamos conociendo, digamos, hechos que lo incriminan y los cuales él tendría que dar explicaciones. Es decir, la hipótesis sobre la debilidad estructural del Poder Judicial pareciera ser que a la luz de lo que estamos viendo es muy plausible, pero también habría que revisar y preguntarse sobre una ciudadanía que está de alguna manera también sintiendo eso. Es decir, ¿por qué la ciudadanía en su gran mayoría a lo largo de los últimos años en las encuestas de opinión está dándole una calificación tan baja a los poderes del Estado y en especial al Poder Judicial? Creo que eso también es un dato en el cual la justicia debería tomar nota y debería intentar desde adentro, obviamente con sus propios mecanismos, fortalecerse. Porque es una demanda que la ciudadanía está teniendo frente a uno de los poderes del Estado que justamente lo que hace es salvaguardar las instituciones de la República, si funciona correctamente, digamos. Hablemos un poco más en macro lo que está ocurriendo con el gobierno y con este desgaste
a todas luces prematuro. Pedro Pablo Kuczynski, que ahora está en Europa, en una gira, ha tenido un desgaste absolutamente superlativo respecto a otros mandatarios cuando ni siquiera llegamos a los 11 meses de gobierno. ¿Cómo ves la situación y cuál es la salida? ¿Hay forma de que reenganche con la población, con las necesidades del pueblo, aunque sea teniendo en cuenta que hay una debilidad en el Congreso por los números, por la repartición, por lo menos en la calle tenga algún tipo de respaldo, porque se ve muy frágil, ¿no? Bueno, tus dos preguntas que me parecen muy pertinentes. ¿Cómo veo la situación? En primer lugar, un gobierno que es frágil porque en el entramado institucional que tiene el Perú, con sus particularidades, cuando hay una clara mayoría en el Congreso, hay una serie de mecanismos que son constitucionales, pero que pueden utilizarse en una zona gris donde claro, puede que entrar transgreden eso, las fronteras mismas del de mismo lo que puede poder, ser, ¿no? Es decir, puede llegar a ser un mecanismo democrático no utilizado democráticamente, y eso es un peligro, pero el mismo sistema, el entramado institucional del presidencialismo peruano, con estas características que incorpora, digamos, las figuras propias del parlamentarismo, hace este juego raro y dificultoso. Por otro lado, el gobierno me parece que su fragilidad está dada, y esta creo que es la respuesta a tu pregunta a la salida, está dada porque no está, a mi juicio, entendiendo que es clave frente a este desbalance tener una conexión muy fuerte con la ciudadanía y apoyarse sobre la ciudadanía. Porque yo estoy seguro que si el gobierno tuviera mayor apoyo ciudadano frente a ciertos temas en los cuales ha ido cediendo y no ha mostrado una cierta claridad de decir hasta aquí no vamos, esto no lo vamos a permitir, esto no, eso, digamos, lo pone al gobierno en una situación donde no tiene nada que negociar, simplemente le imponen condiciones y no le queda otra por los números que tiene en el Congreso y con una bancada propia que a veces en ciertas cuestiones hasta no se ponen de acuerdo ellos mismos, entonces el gobierno entra. Pero creo que esto que estoy señalando es también una cuestión de fondo, así como el Poder Judicial hace mucho tiempo a los ojos de la ciudadanía no goza de una confianza y una legitimidad. El talón de Aquiles del sistema político peruano son las bajas, es la baja legitimidad que tiene. En todos los sectores. En todos los poderes del Estado. Y eso es un problema para la democracia peruana. ¿Por qué, a mi juicio, el Perú arrastra este problema? Y este problema está arraigado en que a lo largo de los últimos años, desde 2001-2002 a la fecha, el Estado no ha logrado desarrollar, a pesar de la etapa de crecimiento y boom que hubo en la economía, el Estado, aún con los avances que ha tenido, no ha logrado desarrollar una institucionalidad que pueda hacer llegar esos beneficios en clave de bienes públicos a las grandes mayorías. Estoy diciendo mejoras en la educación pública, salud, mejoras en la sanidad, mejoras en la seguridad, y que la ciudadanía pueda ver, si bien se ha avanzado enormemente, por ejemplo, en educación, eso no ha sido todavía suficiente. Entonces, la ciudadanía que se la convoca cada tanto tiempo a expresarse y elegir a sus líderes que les dicen que se van a ocupar de ellos, resulta que al final lo que están sintiendo es que el Perú la está pasando muy bien, el Perú va fantástico, el Perú sale en los medios, tiene enorme reconocimiento, pero a la hora de la hora, al final del día, mucha gente no ve que eso esté llegando. Y me parece que eso es lo que, en otras palabras, puso hoy el presidente en su gira en España, que la prioridad, justamente el presidente, en medio de los grupos empresarios y hablando sobre las inversiones del Perú, está hablando, señores, está muy bien, necesitamos esto, pero el agua potable, el transporte público, es decir, las cosas muy básicas, los bienes públicos que todavía el Perú no ha logrado articular, y es lo que las grandes mayorías están esperando. Por lo tanto, la democracia está asentada muy precariamente sobre este sistema en el cual la ciudadanía está un poco crispada y enojada con su sistema siempre político. descontenta, ¿no? Siempre descontenta y esperando algo más.
Así es, descontenta. Y si encima salen estos escándalos de corrupción, no solo es que no has hecho, sino que encima me has robado. Claro. Es más o menos así. Es decir, la gente perfectamente percibe que los niveles de corrupción, cuando son elevados, se traducen en que va a haber menos bienestar para todos. Es decir, hay menos dinero para la salud pública, claro, para la educación, y eso obviamente termina molestando a la gente, pero más aún termina molestando la sensación de impunidad, de que esta fiesta al final nadie es encontrado responsable de nada y que todo, digamos, se vuelve a tapar una alfombra donde se vuelve a voltear la página. Eso también, de cara a la ciudadanía, es complicado procesar unos niveles de impunidad que no deberían, digamos, en un Estado de Derecho y con una justicia funcionando, brindando todas las garantías, eso no debería suceder en esos niveles. Pero esperemos que esta vez, a partir de esto, que hay evidencias tan fuertes, la institucionalidad peruana pueda responder a los ojos de lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? A veces esas reconexiones nacen con algo coyuntural, que después se puede hacer mucho más profundo, como una reforma. Parecía que era el tema de la emergencia, donde la popularidad subió. La gente en general sintió que se estaba haciendo un buen trabajo, pero entre la etapa de emergencia y la de reconstrucción ha habido un paréntesis demasiado largo que ha hecho que otra vez esa espuma que se había levantado vuelva a nada y el romanticismo se perdió. Esa terrible desgracia que vivimos era de algún modo también una tremenda oportunidad para el gobierno, para poder de alguna manera resetear la agenda pública, establecer nuevas prioridades y con algunos gestos no solo materiales, es decir, la reconstrucción creo que no alcanza con solamente reconstruir puentes, hacer casas, que eso es bien importante, pero la reconstrucción tiene que tener un profundo sentido político, de decirle a la gente que nunca sintió el Estado cerca, de decirle a través de sus representantes: aquí estamos, de ustedes nos vamos a ocupar y para eso hemos sido elegidos, esta es nuestra tarea de gobierno. Pero lamentablemente lo que pareciera ser que está primando en el gobierno, a mi juicio errado, es esto que sienten que hay un problema de comunicación. No, la gente no está entendiendo, entonces pongámoslo al presidente a hablar con los ministros y expliquémosle a la gente lo que no está entendiendo, las fantásticas obras que estamos haciendo y todos los planes que tenemos. Ahora, eso también puede ser leído como que hay un cierto desprecio hacia la gente, porque en realidad el gobierno no tiene que explicarle a la gente, que la gente sabe perfectamente lo que necesita para su vida. En realidad el gobierno tendría que hacer el esfuerzo de hacer el camino contrario, de escuchar más a la gente, de estar más cerca de la gente. Y qué oportunidad esto de estar en donde ahora la gente lo necesita, al gobierno en el norte, y poder estar ahí al lado de la gente dándole respuestas y sentar las bases, porque no lo va a hacer un gobierno, de una relación de Estado-sociedad muy distinta, porque ahora, a partir de esta emergencia, hay voluntad de todas las fuerzas políticas de utilizar y canalizar recursos en bien de la gente. Bueno, ¿por qué no se aprovecha eso? Eso es una pregunta que está ahí. Pareciera ser que el tema de la reconstrucción ahora ha sido tapado inmediatamente por otras cosas y la reconstrucción tendría que ser algo que esté en la cabeza de los peruanos durante los próximos 10 años de manera permanente, informando y diciendo qué se está haciendo, qué se está logrando, cómo estamos avanzando, cómo se están reduciendo. En fin, debería haber, pero para eso tiene que haber una gimnasia y una dinámica política que lamentablemente parece ausente ahora. Le preguntaremos eso al presidente cuando regrese de su viaje por Europa. Muchas gracias por favor, por haber estado aquí en Santiago. Un gusto. Muchas gracias. Son las 8:30, hacemos una pausa rapidísima y estamos de vuelta para conversar con Víctor Andrés García Belaunde.